tardes, amada familia, que Dios lo bendiga. Un poquito puede bajarle, por favor, demasiado está, un poquito, ¿no? Qué alegría, ¿verdad?, de poder estar presentes en esta preciosa tarde, noche ya. Un tiempo especial donde Dios nos regala la oportunidad de poder adorarle, alabarle, pero también aprender de Él. En primer lugar, voy a pedirles algo muy, pero muy importante. Yo no sé por qué se han sentado tan atrás. No, los invitados tienen que ir atrás, pues, hermana. Va a interrumpir entonces cuando lleguen más adelante. Entonces, les voy a pedir que por favor avancemos hacia adelante, por favor, vamos a avanzar, por favor, gracias. Vamos a avanzar, gracias, vamos a avanzar, muchas gracias. Avancemos, por favor, avancemos. Avancemos, aquí adelante hay bastante espacio. Acá adelante hay bastante espacio, por favor. A ver, a los músicos, acá adelante, músicos, por favor. A los músicos, por favor, muchas gracias, ellos dan el ejemplo. Los músicos siempre dando el ejemplo, eso es lo más importante. Lo más importante, ¿no? Qué bueno. Qué alegría es poder ver cómo ellos están dando el ejemplo el día de hoy. Ahora, vamos a ponernos en pie un momento, por favor. ¿Sí? Y les pido que podamos saludarnos. Salude a la persona que está a su lado izquierdo, derecho, a la parte de atrás, adelante. Salúdele, dígale, hermano, estamos en este tiempo especial para compartir un tema muy particular. Qué bonito. Dice la palabra del Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y estamos aquí juntos y en armonía, probablemente, para deleitarnos a través de lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Me dicen que el salón de arriba casi ya está completamente lleno, ¿no? Qué bueno. Entonces aquí estamos trabajando ya con el otro grupo. Ahora sí, hermanos, pueden tomar asiento, que es lo único que van a tomar por el momento, ¿no? Bueno, ahora sí. En este tiempo vamos a hablar un poco sobre lo que es la predicación a través del arte, las imágenes. A la persona que vamos a presentar es una persona que hemos trabajado muchas veces juntos en diferentes lugares en Lima, y agradezco a Dios por habernos permitido poder contar con él en este tiempo. Él está viajando constantemente por el interior del país, pero cuando le compartí hace unas semanas el hecho de poder venir y participar de este evento, me dijo, pastor, estamos para poder compartir con usted también. Qué bueno, ¿verdad? Él es Jaime Valenzuela, él es coordinador municipal de la Iglesia y Café en Lima, en Barranco. Él es soltero, ¿no? Solamente lo digo, soltero. Es un hombre que el Señor usa tremendamente para poder llevar la palabra de Dios a través de las imágenes. Él ha hecho algunos cortos, algunos también reportajes, y está próximo a hacer su película, una película que él quiere editar también, pero bueno, yo no voy a hablar más de eso, creo que él mismo quiere que presentar, así que le pido por favor un fuerte aplauso para mi hermano Jaime. Que Dios te bendiga. Un ratito, allá. Algo en particular es que de hecho nos conocemos hace 14 años, cuando el pequeño David todavía estaba en pañales. Así va. Y de hecho algo que a mí me agrada es que cuando yo entré al seminario, una de las primeras personas que me llamó fue él. Y Dios seguramente puso en su corazón una cosa, ¿no? Y me acuerdo clarito, que fue por una llamada telefónica y me dijo, hay un grupo de gente siempre en la iglesia que nadie se ocupa de ellos. Estaba hablando de personas con un potencial artístico, pero concretamente personas que llevaban las imágenes, pero no sabían cómo tratarlas. Y sus palabras fueron, ¿quién se va a ocupar de ellos? Entonces, 3 años después de eso, bueno, aquí estamos. Y esperamos a ver que tal vez lo poquito que pueda aportar para ustedes pueda ser de mucha bendición. Y de nuevo, muchas gracias por traerme aquí desde Lima. Dios te bendiga, amigo. Bueno, como ya me presentó el pastor Huckler, mi nombre es Jaime Valenzuela, tengo 35 años y me dedico al cine principalmente, ¿no? Y hay una corrección, no es que esté preparando una película, sino que ya la había hecho. Lo que va a pasar es proyectarla y de hecho quisiera
pasarles un videíto. ¿Lo tienen ahí? Hola. ¿Tienen ahí el video, por favor? Listo. Es un avance de mi primera película. Te fuiste y me dejaste solo otra vez. Para esa pesadilla. Ok, de hecho esto está basado en un pasaje de la Biblia, de la mamá del profeta Samuel, Ana. Particularmente en una frase que el autor del libro de Samuel dice: Ana oraba a Dios en silencio. Entonces, lo que en esta película se relata justamente es el silencio, pero no como un estado, sino como un espacio. Entonces, a través de imágenes, a través del lenguaje cinematográfico es que se relata toda esta historia, ¿no? Y eso también es una muestra de las cosas que se pueden hacer cuando se exploran conceptos, se exploran temáticas y por sobre todas las cosas se puede comunicar el Evangelio. Y bueno, quiero pasarles primero que nada unas fotos y vamos a hacer un poco dinámico esto. A mí me gusta mucho interactuar con las personas, así que en cualquier momento que ustedes deseen opinar o dar algún aporte, simplemente alzan la mano o avisan y podemos conversar, ¿no? ¿Puedes poner la primera imagen, por favor? La siguiente. Ok. Lo primero que se les venga a la cabeza, ¿qué piensan al ver esta imagen? Procesión, ok. Idolatría, ya nos vamos por ese lado, ok. Perfecto. ¿Algo más? ¿Cómo? Alabando la imagen. Ok, perfecto. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? ¿Qué les dice esta imagen? ¿Cómo? Está adorando a la imagen. Ok, ya no la están alabando, están adorando a la imagen. Ok, perfecto. ¿Puedes poner la siguiente? Ahora están observando. Ya no están alabando, ya no están adorando, están observando. Perfecto. La siguiente. Entreteniéndose. Interesante. Por aquí, algo que les dice esa imagen. Seguro que se identifican muchos con esa imagen. Yo me identifico. ¿Qué les dice esa imagen?
Cine. Ok. La siguiente. Dolor. Dolor. Pérdida. Ok. La siguiente. ¿Qué les dice? Preocupado, quiere llorar. ¿Qué más? Okay. Y la siguiente. No es un santo, por si acaso. Clamando. ¿Cómo? Llorando por un... también parece un ser querido. Está bien. Ok. ¿Qué quiero decirles con eso? ¿Ven el poder que tiene una imagen? De hecho, esta es la más gráfica de todas, ¿no? O sea, también ni siquiera están viendo a la persona físicamente y ya les está produciendo un montón de cosas adentro, ¿no? Vayamos primero por la primera parte. Hay que definir qué cosa es una imagen. Okay. Primero vayamos al... ¿Puedes ponerla diapositiva? A una definición usual, ¿no? ¿Qué dice la Real Academia sobre una imagen? La definición usual, la siguiente. ¿Qué dice la Real Academia? Una imagen es una figura, representación, semejanza y apariencia de algo, ¿no? Una estatua, una efigie o pintura de una divinidad o de un personaje sagrado. Reproducción de la figura de un objeto por la combinación de los rayos de luz que proceden de él. Recreación de la realidad a través de elementos imaginarios, fundados en una intuición o visión del artista que debe ser descifrada. O sea, tenemos que es una reproducción, una recreación, elementos imaginarios. Eso es lo que usualmente tenemos cuando vamos al diccionario. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto de una imagen? ¿Puedes poner la siguiente? ¿Cómo define la Escritura a una imagen? En Génesis 1:26, cuando está hablando de la creación, la imagen y semejanza, la palabra imagen en el hebreo lo traducen como selem, que significa estatua, imagen o copia, una réplica de algo, ¿no? En este contexto está hablando de la creación del hombre, a imagen y semejanza de Dios, una imagen, una copia de, ¿ok? Tenemos algunos otros pasajes donde también se habla de la semejanza, en Segunda de Reyes, en Números, en Ezequiel. Y la semejanza en todos esos pasajes se traduce del hebreo demut, que significa figura, molde, forma, patrón, diseño, réplica, que se refiere a una guía para fabricar un objeto. ¿Okay? ¿Qué dice uno de los primeros teólogos del cristianismo, Juan Damasceno, sobre las imágenes? La siguiente, por favor. Dice, una imagen es una semejanza, un modelo y una reproducción de algo que muestra en sí misma lo representado. Si bien, evidentemente, la imagen no se parece en todos los puntos al modelo, esto es, a lo representado, que es la imagen, una cosa, y otra distinta, lo representado.
Así como el Hijo es imagen natural del Padre, tiene algo que lo diferencia de Él, pues el Hijo y no el Padre. Entonces, lo que aquí Juan Damasceno nos dice es que la imagen, el Hijo, es la representación del Padre, ¿no? La imagen no se parece en todos los puntos al modelo. El Hijo se diferencia del Padre, no son la misma persona, son distintas personas. Por eso es que la Trinidad es una misma deidad, un mismo Dios en diferentes personas, ¿no? ¿Cuál es el propósito que Juan Damasceno encuentra en esta aplicación? La siguiente. Él dice esto: toda imagen sirve para representar y mostrar lo oculto. Por ejemplo, el hombre no tiene un conocimiento inmediato de lo no invisible, ya que el alma está cubierta por el cuerpo, ni de lo que sucederá después de él, ni de lo que dista del lugar y se halla ausente, pues está limitado por el espacio y el tiempo. Por ello, dice, fue ideada la imagen, y esto es importante, para guiar el conocimiento, para mostrar y divulgar lo oculto. Hay tal vez aspectos en la Escritura que no son fáciles de digerir, no son fáciles de poder interpretar, porque tomamos en cuenta de que tenemos un poco más de 2000 años de historia entre lo que sucedió aquí y el presente. Entonces, hay un contexto que a veces no podemos asimilar muy bien. Entonces, para eso sirve la imagen, para guiar el conocimiento, para mostrar y divulgar aquellas cosas ocultas o tal vez complicadas que no podemos sencillamente mostrar. Colosenses 1:15, la siguiente, dice en la Nueva Biblia de las Américas: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y de nuevo, la palabra imagen del griego eikon, ícono, ¿no? Incluye las dos ideas, representación y manifestación. Juan 1:14, en la Biblia textual dice esto: y el Logos se hizo carne. Y ojo con este término, que me encanta en esta versión: tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta palabra tabernaculizó, que viene del hebreo eskenó, plantar una tienda, extender tabernáculo, morar en una tienda. Por eso es que lo traducen como habitó entre nosotros, ¿no? Por eso esta idea de plantar, estar en medio de. Ahora, y este tal vez es un punto en el que a veces en la escuela dominical lo enseñamos de una manera muy simple, pero tal vez ni siquiera estamos un poco seguros de lo que estamos enseñando. Y es que Tertuliano de Cartago, uno de los también primeros teólogos de esta iglesia primitiva, la siguiente, hace un análisis interesante de lo que es la relación de la imagen y semejanza. Ahí tal vez por el diseño no se ve un poco bien, pero dice que para él, en su pensamiento, el Padre es como el sujeto, como la persona, ¿no? El Hijo es como el pensamiento, la razón, el logos, ¿no? El verbo. El Espíritu Santo son las acciones, la administración. Por lo tanto, es que el Padre, ¿no? De ahí provienen las ideas, pero el pensamiento es la que va creando. Por eso es que en Génesis Dios crea a través de su palabra, a través del verbo, a través de Cristo. Y las acciones, lo que va sucediendo por obra del Espíritu Santo. Por eso es que también habla de que el Espíritu habla libremente, ¿no? Entonces, la imagen es lo que el sujeto desea hacer o decir. ¿Ok? Ahora, ya con todo esto, y de hecho en sus hojas está, quisiera que escriban para ustedes con sus propias palabras
¿Qué cosa es una imagen? Sí, escríbanlo. Nos tomamos un momento. ¿Y les pueden alcanzar lapiceros a los que no tienen, porfa? El que lo haya escrito puede... ¿Sí? Una consulta, ¿la palabra logo se lo está traduciendo como palabra clara o como... ¿Cómo? La palabra logo se lo está traduciendo como verbo, como Sí. palabra o como razón o eso? Para el contexto viene a ser lo mismo. Logos, verbo, razón. O sea, está haciendo alusión a Cristo. Entonces vendrían a ser sinónimos en ese contexto. ¿Alguien tiene una definición de lo que es imagen? ¿Que lo haya escrito? Es importante, no importa si es que se equivocan, todos estamos para aprender, por si acaso. Bueno. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Sí? A ver, hermana. Una imagen es un dibujo, Ok. fotografía, que el hombre lo hace, ¿no? Lo realiza o lo puede hacer también. Ok, una imagen es una... Es un dibujo o Un- una fotografía, Ajá. puede dibujar el hombre mismo también, ¿no? Una creación del hombre. Ok. Puede ser copia también, una copia de un objeto. Sí, una copia, un objeto, está bien. Perfecto. Ok. Vayamos al punto 2. ¿Puedes pasarle 2? La siguiente. Adoración y prohibición. Y aquí vamos a entrar tal vez a terrenos complicados. La siguiente. Eusebio de Cesarea escribió esta carta a Constanza, la hermana de Constantino el Grande, el emperador, y le dijo esto: si lo que quieres pedirme es la imagen no de su forma transformada en la de Dios, sino la de la carne mortal antes de su transformación, es que has olvidado ese pasaje en el que Dios establece la ley. Ya vamos a ir viendo a qué cosa se refiere con la ley. De que ningún retrato se puede hacer de lo que está en el cielo o en la tierra. ¿Has oído alguna vez algo semejante en la iglesia o lo has oído de otra persona? ¿No están excluidas y desterradas estas cosas de las iglesias en todo el mundo? ¿Y no es de conocimiento común que tales prácticas no nos están permitidas solamente a nosotros? Aquí ya está poniendo parámetros Eusebio de Cesarea. La siguiente. Juan Calvino, uno de los reformadores, precursores de la Reforma Protestante, dice esto: Dios, en su ley, después de haber declarado que solo pertenece la honra de ser Dios, queriendo enseñarnos cuál es el culto y de manera de servirle que aprueba o rechaza, añade a continuación: no te harás imagen ninguna semejanza. Éxodo 24. Por las cuales palabras pone freno a nuestro espíritu de atrevimiento para que no intentemos representarlo con imagen alguna visible. Y en pocas palabras expone todas las figuras con que la superstición había, ya que hacía mucho tiempo comenzando a falsificar su verdad. Por tanto, dice: quien desee enterarse bien, aprenda en otra parte y no en las imágenes lo que debe saber de Dios. La siguiente. Y esto habla acerca del origen del culto a las imágenes. En cuanto al origen y fuente de los ídolos, casi todos convienen en lo que dice el libro de la sabiduría,
que los que consintieron honrar a los muertos que habían amado fueron los que comenzaron esta superstición, haciendo honor suyo algunas representaciones a fin de conservar perpetua memoria de ellos. Y eso está en el libro deuterocanónico de sabiduría, que podemos ver. A ver, esto no está en las diapositivas, pero a ver, vayamos desde el verso 12 hasta el 16. Esto dice ese texto deuterocanónico. La invención de los ídolos fue el comienzo de la infidelidad y su descubrimiento, la corrupción de la vida, pero no existe desde el principio ni existirán para siempre. Entraron en el mundo por la vanidad de los hombres y por eso fue su fin inmediato. Un padre afligido por el luto prematuro hace una imagen del hijo malogrado. Y al que ayer era hombre muerto, hoy lo honra como un dios y encarga a sus subordinados misterios y ritos. Luego, la impía costumbre se consolida con el tiempo, y eso es algo interesante, y se observa como ley. ¿Qué nos dice esto? Que sí, pues a veces las tradiciones pasan la barrera de la costumbre y las tomamos como leyes, ¿no? Y seguimos con Juan Calvino. Él dice, el entendimiento humano, como está lleno de soberbia y temeridad, se atreve a imaginar a Dios conforme a su capacidad. Pero como es torpe y lleno de ignorancia, en lugar de Dios concibe vanidad y puras fantasmas. ¿Qué nos está diciendo esto? Que sí, hay muchos que podemos llegar a tener una comunión con Dios, pero hay otros que no. ¿Y qué cosa hacen esas personas que no llegan a tener esa comunión con Dios? Se lo imaginan. Todos tenemos algo aquí que nos permite crear, que nos permite imaginar. Por eso, cada uno tiene un concepto de lo que es Dios, antes y después del cristianismo. Ojo con eso, y es muy importante. Ahora vayamos a este texto, del cual también Eusebio de Cesarea y Juan Calvino estaban hablando. La siguiente, Éxodo 20, del 3 al 5. Y en la NBI dice esto: no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Para algunos esto está muy claro. Y en el pasado muchas personas empezaron a entrar a los museos, empezaban a entrar tal vez a algunos lugares sagrados y empezaban a destruir pinturas, estatuas, y en fin, ese periodo se le llama como la iconoclasia, ¿no? La persecución a las imágenes. Y en este texto hay unas palabras que son claves para entender lo que realmente quiere decir ese texto. La siguiente. Primero, ¿qué quiere decir con dioses? La palabra dioses viene del hebreo Elohim. Está hablando de dioses en sentido plural, en un sentido ordinario. Ídolo, que vamos a ir profundizando y tal vez subrayen esa palabra, que viene de pesel en hebreo, que es ídolo en sustantivo. La semejanza, que ya hemos estado viendo eso un poco, ¿no? Que es algo hecho porción, manifestación o tal vez un fantasma, ¿no? Está hablando de algo espiritual. Ahora, cuando se refiere a inclinar, inclines, dice, inclinarás, viene de adorar, postrarse, bajarse, ¿no? Ponerse debajo de, ¿no? Es el acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento de autoridad y sumisión. Y esto se hace generalmente delante de un superior o un gobernante. A ver, ¿cuántas veces nosotros, ya sea cuando hemos
no sido creyentes, o cuando hemos sido creyentes, no hemos tenido tal vez alguna actitud de reverencia con alguien. Es algo que nos enseñan desde chiquitos, ¿no? Oye, saluda a tus mayores. Es algo que lo tenemos naturalmente. Nos enseñan a eso, ¿no? Pero aquí lo que está hablando es otra cosa, ¿no? Y básicamente el texto, para parafrasearlo y resumirlo, dice así, ¿no? No te harás representaciones de algún ídolo y no te someterás a ellos. Y si queremos un poco andar en el contexto de todo esto, podemos ver Éxodo 22, que estamos hablando del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Había muchos dioses ahí. Y muchas de estas personas que después forjaron el tabernáculo, ¿dónde creen que aprendieron estas artes? Estaban en Egipto. Posiblemente hayan estado también haciendo estatuas o representaciones de otros para ganarse la vida, ¿no? Orígenes de Alejandría, la siguiente. Orígenes de Alejandría dice esto en sus homilías sobre Éxodo. Al decir, no habrá para ti otros dioses fuera de mí, no niega que existan, sino que prohíbe que existan para aquellos a quienes se dirigen estos preceptos. En efecto, esto es lo que dice: aunque hayan muchos señores que dominan los otros pueblos y muchos dioses que son adorados por otros, para nosotros, el pueblo de Dios, solo hay un solo Dios y un solo Señor. ¿Recuerdan ese texto? En 1 de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos, ¿no? El apóstol exhortando al pueblo. La siguiente. Él dice, de hecho, uno de los padres de la iglesia, Beda el Venerable, dice esto, hace un comentario sobre este texto. Dice, vosotros que habéis conocido al Dios verdadero, en quien poseéis la vida eterna, guardaos de las enseñanzas de los herejes, que llevan a la muerte eterna, pues quienes en lugar de Dios fabrican un ídolo. Con sus insensatas enseñanzas cambian la gloria incorruptible de Dios en algo semejante, pero corruptible. Ahora, yo les hago una pregunta. Para ustedes, ¿qué cosa es un ídolo? Estatuas. Estatuas. O sea, un ídolo es una estatua. Por aquí, también cae. Algo que se le muestra reverencia, ¿no? O sea, no necesariamente una estatua, porque también podemos tener, por ejemplo, algo en casa, ¿no? Esto de aquí no lo tocas porque esto, o sea, estamos con un ídolo, ¿no? Lo estamos creciendo. Claro, excelente. Es algo que se pone, un ídolo se sobrepone lo que más le apasiona, ¿no? Por ejemplo, tiene algo, por ejemplo, le gusta, por ejemplo, la música, una música, ¿no? ¿Ya? Pero esa música, que la música mexicana, que ahí, yo creo que también es un ídolo. Ok. ¿Qué decía, hermano? Cuadros. Imágenes de la Virgen, de los obispos, del Papa, que están adorando. Ya. Como las que vimos en las fotos. En el principio, ¿no? Una persona que se recibe en la admiración. Interesante, ok. Hermano, es algo que se pone antes de Dios. Puede ser tu hijo, tu esposo, tu trabajo. Algo que se pone antes de Dios. Ok. ¿Puedes poner la siguiente? Nicolás Tranchini, en su libro Cambios Profundos, da una definición interesante sobre lo que es un ídolo. Él dice esto: es algo que para nosotros es más importante que Dios. Tiene una posición de control en nuestro corazón, al punto que podemos gastar la mayor parte de nuestra pasión y energías sin pensarlo dos veces. Por eso, dice, pecar es un reemplazo, una negación de Dios, un rechazo a todo lo que Él es y quiere ser y hacer en nosotros para elegir otra cosa. Cualquier cosa como un sustituto. Yo les hago una pregunta. Es un ejercicio bastante sencillo, ¿no?
¿Cuántos de ustedes tienen en sus teléfonos la foto de un ser querido? ¿Cuántos? Ya, yo tengo la foto de mi gato, por ejemplo. También, ¿no? Ok. Ya. La pregunta, ¿ese es un ídolo? No. ¿Por qué no es un ídolo? Estamos diciendo, ustedes mismos están dando conclusiones, entonces, ¿por qué algunas cosas sí son ídolos y por qué otras no? Es que la figura que tiene, por decir, el gato, no está reemplazando a Dios, es una figura que lo deja. Ok, ya. Otro ejemplo, ¿ya? Seguramente a todos nos ha pasado esto, ¿no? De que hay un ser querido que tiene que llegar a un lugar, ¿no? Y pasa la hora y no llega. Y tratan de llamarlo y no contesta. ¿Qué nos está pasando aquí a nosotros en este esperar? ¿No nos llena de angustia? ¿De preocupación? ¿Y cuándo se nos quita esa preocupación? Ok. ¿Ya van entendiendo por dónde estamos yendo? ¿Y se están dando cuenta que en realidad las imágenes no son el problema? Lo que nos va a dar paz, lo que nos va a dar tranquilidad, en este ejemplo, no es Dios, sino que la persona que queremos pueda comunicarse con nosotros. ¿O no? Entonces, inconscientemente ahí ya hemos creado un ídolo. Esto que está acá es un generador de ídolos, pero increíble. Puede crearlo en menos de un segundo. La siguiente. Bíblicamente, ¿dónde se crean los ídolos? En Génesis 6:5 dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos, ¿en dónde? Ok, era solo para hacer siempre el mal. Estamos hablando del contexto del diluvio, porque había mucha maldad de los hombres. Primera de Samuel 16:7, pero el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira. Excelente. Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda, porque de él brotan manantiales. Exacto. Entonces, ¿dónde se crean los ídolos? Ah, ya, pensé que me iban a decir donde el escultor. En el corazón. Esta es una máquina de generar ídolos, pero brutal. Brutal. ¿No? ¿Cómo funciona el corazón, según Nicolás Tranchini? Él dice esto, la siguiente. Las acciones externas están determinadas por nuestros deseos internos. El lugar donde habitan ellos es el corazón. Y aquí es donde se encuentra lo que uno realmente ama. Y lo que nuestro corazón desee determinará todo. A ver, como diría un youtuber, escucha lo que va a salir de mi boca. No es tan relevante si tú creas una estatua, un cuadro. Eso es algo externo. Lo más importante es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que produce esas cosas en ti? Es igual que cuando escuchas una canción, cuando ves una foto de alguien, cuando ves un meme. ¿Qué cosas producen esas cosas en ti? Si eso de ahí reemplaza a Dios, ahí ya tenemos un problema. Ojo con eso. Entonces, la siguiente. Entonces, escríbanlo de nuevo en sus hojas. ¿Qué cosa es
un ídolo? El primero que responda, el pastor Hooker le va a regalar un pollo a la brasa. ¿Alguien lo tiene? ¿Listo? ¿Lo tienen? A ver. Es aquello que representa lo más importante de nuestra vida, por el cual lo damos todo. Muy interesante. Muy interesante. ¿Algún otro? Es un objeto donde la gente, ¿no?, adora, le hace honores. Ok. Un objeto que la gente adora y le hace honores. Es todo aquel que ponemos nuestra confianza antes que Dios. Muy bien. Es todo lo que guardamos en nuestros corazones y lo ponemos antes que a Dios. Todo lo que guardamos en nuestros corazones. Algunos guardan rencor. Entonces, ¿eso también podría ser un ídolo? Muy interesante. La siguiente, por favor. El Evangelio y sus representaciones. ¿Alguien puede leer ese texto, Gálatas 4, 21, 26? ¿Alguien lo puede leer? Quien lo tenga, me avisa, por favor. Gálatas 4, 21, 26. ¿Quién dijo bingo? ¿Sí? ¿Lo tiene? Por favor, hermano. Decidle lo que queréis estar bajo la ley. No habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, y uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la de Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Ok. Subrayo esa frase, alegorías. Para entender un poco de qué cosa se trata el Evangelio, primero hay que notar que hay una diferencia entre lo que es la ley y lo que es el Evangelio. ¿Puedes poner la siguiente? Luis Berkhoff lo define de esta manera, ¿no? La ley comprende todo lo que hay en la Escritura como revelación de la voluntad de Dios en forma de mandato o prohibición. Pero el Evangelio abarca todo lo que hay, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, correspondiente, subrayen esto, a la obra de reconciliación y que proclama el amor de Dios en Cristo Jesús, que busca y redime. En pocas palabras, la ley es: haz esto y vivirás. Y el Evangelio es: Cristo hizo esto para que tú vivas. ¿Ok? Ahora,
La siguiente. Y esto para mí es muy importante. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio, hermanos? ¿Cuál es? ¿Quién sabe? ¿Cómo? Las buenas nuevas. Bueno, eso es lo que se traduce en la palabra, ¿no? Pero ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo estuvo crucificado. Las buenas nuevas fue que alguien murió. Interesante. ¿Alguna definición más? El Evangelio es Jesús mismo. Ok. A ver. Esto de aquí, algunos lo definen como que hay dos pactos, el antiguo y el nuevo. Pero, como ya vimos, hay evangelio también en el antiguo. Los profetas anunciaban, ¿qué cosa? ¿Y eso no les parece que es una buena noticia? Entonces también estaban anunciando el evangelio, ¿no? Y de hecho, muchos de esos profetas tenían formas bastante particulares de anunciarlo. Algunos se metían debajo de la tierra, algunos empezaban a fabricar cosas. Incluso hubo uno que estuvo desnudo, representando cosas, ¿no? Figuras, alegorías, como en el pasaje de Gálatas. Hay una definición particular que yo tengo para definir el Evangelio. La siguiente. Es la buena noticia de que Dios hizo lo necesario para salvar a su pueblo. Y de esa forma ya no tengan que esforzarse por vivir, sino disfrutar de la vida. Y esto quiero que le tengamos muy en claro, porque es muy importante. Si queremos comunicar y predicar el Evangelio con las artes, con las imágenes y con muchas cosas más, tenemos que tener cuidado de no estar predicando ley en vez de Evangelio. La gracia es gratis. Nosotros realmente no merecíamos, pero Dios nos la da para que podamos disfrutarlo. Y a veces tenemos muletillas en el mundo evangélico para animar. A veces, en vez de animar, es desanimar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ha diezmado, hermano? ¿Por qué no ha diezmado? ¿Por qué no ha ido a la reunión de jóvenes? No te he visto, ¿eh? ¿Por qué no has ido? Hermana, ¿qué pasó? No he ido la semana pasada. ¿Qué pasó? Tengamos cuidado con la forma en cómo decimos las cosas, porque podemos estar inconscientemente predicando ley, una necesidad de hacer cosas para llegar al cielo. Y tenemos que siempre recordar que Cristo hizo ese esfuerzo para que nosotros podamos disfrutar de la vida. ¿Ok? ¿Cómo es que expresaba el Evangelio la iglesia primitiva? La siguiente. ¿Cómo es que expresaba el Evangelio la iglesia primitiva? Ellos entendían muy bien esto. Y en esa imagen en particular, vemos que después de Pentecostés, la vida de muchos cambió. Y cambió para siempre. La siguiente. Entendamos un poco el contexto. Los primeros cristianos no es que sean gente muy leída. Eran mayormente analfabetos. No sabían leer ni escribir. Entonces, el Evangelio llegaba a gente que no sabía qué cosas se trataban. Ellos habían escuchado y algunos habían visto al maestro hacer y decir cosas. Y la forma en cómo comunicaban esas cosas era a través de imágenes, pinturas. A veces pensamos queremos ser como la iglesia primitiva. ¿Cómo era la iglesia primitiva, no? Y ojo, estamos hablando de gente que estaba perseguida. Esto de aquí, de hecho, eran imágenes que no eran, tal vez, con un acabado muy bonito,
porque tampoco los materiales no eran los mejores. Estos lugares estaban como temporales, porque tal vez en cualquier momento entraban los romanos y entonces tenía que moverse. Pero, como vemos, habían imágenes hasta en el techo, ¿no? Y ojo, y eran catacumbas. ¿Saben lo que eran las catacumbas, no? Ah, y olía a rosas ese lugar, ¿no? Maravilloso olía ese lugar, ¿no? Y ahí celebraban la cena también, pues. Ahí compartían, se abrazaban, lloraban, ¿no? La siguiente. Lo que hacía el Evangelio era llegar a las culturas, llegar a las tradiciones. Usaba elementos de esas tradiciones para comunicarlo. Y eso ha sido siempre una práctica muy común. Es por eso de que en cierto punto incluso el Evangelio empezaba a mezclarse con ciertas cosas. Por eso es que vemos en algunas pinturas que vemos ángeles con dragones o con duendes, con unicornios, ¿no? Porque empezaba esta mezcla con culturas, ¿no? ¿Alguien me puede decir quién es el que está con esta oveja en el cuello? ¿A qué les llama esa imagen? ¿El buen pastor? ¿Les suena el buen pastor? David, el hijo del pastor. Ah, no, otro David. Ok. Esa imagen lo usaban los primeros cristianos para representar a Jesús como el buen pastor, que va por sus ovejas, ¿no? Ahí tenía 3, creo. Sí, son 3, ¿no? Iba por esta, ¿no? La que se había perdido, ¿no? La que representa a nosotros, que va, Cristo va, nos rescata. Pero ahí voy a hacerles un clic en el cerebro. Esta imagen realmente no era Cristo. Era Hermes, el dios griego, el mensajero de los dioses. Y ya nos va diciendo quiénes lo pintaban. Acuérdense que el Evangelio fue llegado primero a los judíos, ¿no? De Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. En ese proceso también habían griegos, y los griegos pintaban muy bonito, y tenían sus propias tradiciones. Entonces, ¿cómo hacían los cristianos para llegar a alcanzar esos pueblos? Ok, esto de aquí te lo puedo usar para enseñarte esto. Es tu Dios, también representa esto, ¿no? Tu Hermes, tu mensajero, ¿no? Vamos a cambiarlo, es Cristo, el buen pastor. Esto hacían. La siguiente. La siguiente, por favor. Gracias. La hemorroísa. Y seguro este pasaje lo conocemos bastante. ¿Alguien lo puede leer? Marcos 5, 25, 34. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Marcos. ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí, por favor. Marcos 5, 25. Pero una mujer que decía 12 años padecía tipo de sangre, que había sufrido mucho médico, y gastando todo lo que tenía, y nada había sido aprovechado antes de ir a Pedro. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocar tan solamente su manto, seré salvo. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces
entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salvo. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ok. De hecho, muchos hemos escuchado esa historia y eso es una historia muy bonita, ¿no? Una mujer que fue sanada solamente por tocar un manto, ¿no? Y esa fue una historia que fue muy impactante para los primeros cristianos, por eso la representaban en pinturas, ¿no? Pero ¿quieren escuchar la segunda parte de esa historia? ¿Qué pasó con esta mujer? Eusebio de Cesarea lo dice en su historia eclesiástica, la siguiente. Puesto que hemos... La siguiente, por favor. Puesto que hemos mencionado esta ciudad, pienso que no es justo pasar por alto una narración digna de mención incluso para los que vienen después de nosotros, o sea, nosotros mismos. Así pues, la mujer con flujo de sangre que conocemos gracias a los evangelios de hemorroísa y que halló la curación de su enfermedad por nuestro Salvador, dicen que era natural de esta tierra y que en esta ciudad se muestra su casa. Llegaron hasta la casa de esta mujer y que se conservan trofeos admirables de la buena obra llevada a cabo en ella por el Salvador. Siguiente. En efecto, en lo alto de una piedra hay erigida ante las puertas de su casa una estatua de bronce de una mujer inclinada sobre una rodilla y con las manos tendidas hacia adelante en actitud suplicante. Frente a ella hay otra del mismo material, la figura de un hombre de pie envuelto modestamente con un manto y la mano tendida hacia la mujer a sus pies. Después la misma columna es una especie de planta rara que asciende desde el borde del manto de bronce y viene a ser un antídoto contra todo tipo de enfermedades. La siguiente. Se dice que esta estatua reproducía la figura de Jesús. Además se conservan hasta nuestros días, o sea, hasta los días de Eusebio de Cesarea. Comprobamos nosotros con nuestros propios ojos cuando pasamos por esta ciudad. Y el punto 4 tiene su conclusión. Y nada hay de sorprendente que haya realizado tal cosa. Las gentes del tiempo pasado que experimentaron alguna buena obra de nuestro Salvador, puesto que hemos averiguado que también conservan pintadas en cuadros las figuras de sus apóstoles Pablo y Pedro, y hasta del propio Cristo, porque los antiguos acostumbraban honrar de este modo a sus héroes como salvadores, de acuerdo con las costumbres paganas de su época. Jesús hizo muchos prodigios y muchos milagros, también sus apóstoles, pero recordemos que llegaban a gente que no necesariamente era judía, llevaban a griegos, sumerios, egipcios, entonces cada uno con una concepción distinta. El evangelio llegaba a salvarlos, pero muchas veces todavía seguían manteniendo sus culturas. Entonces, ¿qué pasó con esta mujer? Bueno, esta mujer llegó a su casa, empezó a comunicar el evangelio como comúnmente hacemos y se le ocurrió, ok, tengo que conmemorar este evento, entonces vamos a hacer una estatua, su estatua, ¿no? Para conmemorar, para recordar lo que Cristo hizo en mi vida. Ahora, esto, Eusebio de Cesarea lo plantea como una costumbre pagana de estas personas. Y ahora, esto de aquí también tiene un precedente en Hechos 14, 8, 12. La siguiente, porfa. Que dice así: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho de tus pies. Diciendo en lengua liacónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llaman Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. O sea,
A la hora de que Pablo había curado a este hombre, uno pensaría, se convirtió, ¿no? Ahora sí es salvado en Cristo, ¿no? ¿Cómo lo empezaban a llamar a Pablo? Eres Mercurio, y el otro, eres Júpiter. No, pues, no somos, es Cristo, no somos eso. No, pues, ¿qué fue, mano? No, así no era, pues, no. O sea, ¿por qué? Porque ellos tenían esta idea de que los dioses del Olimpo tenían que salvarlos. Y obviamente Mercurio, Hermes, era el mensajero de los dioses, ¿no? Y Pablo hablando, eres tú, ¿no? Eres de verdad, ¿no? Beda el Venerable, la siguiente, por favor, hace un comentario sobre este episodio, ¿no? Es un poco duro en sus palabras, pero vamos a ponerlo. Este fue un estúpido error por parte de los gentiles, quienes pensaban que todo lo que no pudieran explicar era un Dios. Todo lo que no podían explicar. Por eso es muy importante saber cuál es el Evangelio. Si no sabemos cuál es el Evangelio, ¿cómo podemos comunicarlo? Podemos estar comunicando nuestra propia opinión, ¿no? Ahora, por eso, en sus hojas, pueden escribir cuál es el Evangelio, con sus propias palabras. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Alguien lo tiene? ¿Sí, hermana? Es la buena noticia de salvación. Ok, bien. ¿Alguien más? ¿Nadie? Uy, los agarré. ¿Sí? ¿Nadie más? Tema complicado el Evangelio. Mientras van escribiéndolo, Marisa, ¿puedes saltearte hasta la diapositiva donde dice cómo hablan las imágenes? Por favor. Gracias. ¿Alguien más tiene una definición de lo que es el Evangelio? ¿Sí? Cambio y transformación. Eso me gusta. ¿Sí? ¿Cómo hablan las imágenes? Ya vimos en el pasaje de Gálatas. Son una alegoría. Hablan a través de alegorías, sombras, representaciones, señales, tipos. La siguiente. Hay dos aspectos, y esto remarca mucho también para las otras disciplinas artísticas, y eso es muy importante. Tenemos dos cosas, el fondo y la forma. El fondo es el principio teológico encerrado en las representaciones. Es como cuando leemos la Escritura y tenemos que leerlo varias veces para encontrarle ahí la esencia del texto, ¿no? Y la forma es la técnica, la disciplina, el arte, ¿no? Que usamos para mostrar el fondo. Para mostrar el fondo tenemos que aprender muy bien la forma, la manera, la técnica. Y en esto sí quiero ser muy puntual. Porque en la iglesia lo que siempre ha hecho desde hace unos 200 años es hacer cosas como para el momento y se acabó el asunto. El culto y después se acabó no importa ya, como venga. Una frase que a veces he escuchado y me daba risa. A la de Dios, por fe, ¿no? Como salga, ya, ¿qué importa? Ya, ¿no? ¿No? La siguiente. La belleza del arte. Tomás de Aquino
tiene un pensamiento muy interesante por el arte. Dice, lo bello y el bien son lo mismo porque se fundamentan en lo mismo, la forma. Por eso se canta al bien por bello, pero diferencian en la razón. Pues el bien va diferido del apetito, ya que es bien lo que todos apetecen. Y así tienen razón de bien, pues el apetito es como una forma de tendencia. Lo bello, por su parte, va referido al entendimiento, ya que se llama lo bello a lo que agrada a la vista. Eso dicen que la belleza entra por los ojos. De ahí lo bello consiste en una adecuada proporción, porque al sentido se deleitan las cosas bien proporcionadas como semejantes así, ya que el sentido como facultad cognoscitiva es un cierto entendimiento y como quiera el conocimiento se hace por asimilación y la semejanza va referida a la forma. Lo bello pertenece propiamente a la razón y a la causa formal. Ahora, si les parece que esto es un poco hablar en chino o en ruso, la siguiente, el filósofo artístico Władysław Tatarkiewicz lo sintetiza en 3 cosas. Para él, lo que quiso decir Tomás de Aquino en relación a las bellas artes dice esto, que para que una arte sea bella, considerada bella, necesita que sea íntegra, ¿no? ¿Y qué cosa quiere decir eso? Que exista, que tenga una relación histórica, ¿no? Que se pueda tocar, ¿no? Que tenga plenitud de identidad, que todos sus elementos se integren, que puedan formar algo, ¿no? Y eso nos lleva al siguiente punto, a la proporción, que una obra de arte, cualquiera que ustedes quieran, es proporcional porque es íntegra, porque se pueden unificar sus elementos, ¿no? Es capaz de inmutar nuestros sentidos. Hay una disposición ordenada, hay un orden. Por eso es que dicen que Dios es un Dios de orden, porque hay cosas que pueden juntarse y ordenarse, ¿no? El tercer punto es la claridad, y aquí es donde más cuidado hay que tener. La obra tiene un brillo que se da a un sujeto sin buscar utilidad. Es un bien deleitable, no necesariamente funcional. O sea, este micro funciona. No tiene adorno, nada, pero funciona. Se vería más bonito si tuviera adornos y toda la cosa, ¿no? Yo les pregunto algo, cuando van a un museo, como vimos en las imágenes al inicio, no se quedan mirando un determinado cuadro y eso les produce algo, ¿no? ¿Es por qué? Porque el autor de eso, obviamente que ha estudiado muy bien su técnica y logra que les presten atención. La iglesia muchas veces se ha preocupado simplemente por comunicar el evangelio. No importa. ¿Qué importa? Como sea, ya igual, Cristo va a orar. Igual, ¿no? La siguiente. Hay que hacer y consumir arte en pos del evangelio. ¿Por qué? Porque la sabiduría clama en la calle, como dice Proverbios 1:20, en las plazas alza su voz. Y Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te revelaré grandes cosas e inaccesibles que tú no conoces. Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan, dice esto, las cosas que hacéis según la carne son espirituales, porque hacéis todas las cosas en Jesucristo. Cuando consumimos arte, cuando lo hacemos, de nuevo, ¿para qué? ¿Por qué lo hacemos? Músicos, ¿por qué lo tocan? ¿Por qué tocan un instrumento? El carpintero, ¿por qué hace una mesa? ¿Por qué escuchamos lo que escuchamos? Tenemos que enfocarnos en Cristo, en el Evangelio. Los primeros cristianos llegaron hasta donde llegaron porque el Evangelio lo tenían no solo en la mente, sino también en el corazón. Y es por eso que producían todo lo que producieron. Y es por eso que un día la cabeza de un gran imperio dijo, esto
tiene que ser legal y se frenó una gran persecución. La siguiente, por favor. Colosenses 3:23, muy importante. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente. Cuando uno está tocando, háganlo como que Dios mismo te está viendo, es tu Padre. Y eso no quiere decir que sea perfecto tampoco, porque nadie de aquí es perfecto. Vamos a llegar a ese punto recién en su presencia. Pero al entender el Evangelio, empezamos a disfrutar, empezamos a deleitarnos en su presencia. Y es por ello en que podemos expresar arte, podemos expresar belleza, la belleza del Evangelio de Cristo mismo. ¿Ok? Ahora, las imágenes son una forma de lenguaje. La siguiente, por favor. Y con esto ya vamos terminando. Filipenses 2:9-11 dice: por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Lengua se traduce como glosal, lenguaje en relación a tribus, pueblo, etnia. No todos hablan el español. Ayer una chica vino y habló en quechua y me pareció muy interesante. Las imágenes también tienen una forma de expresarse. La música también, notas musicales. La danza también. Pero ¿cómo la podemos comunicar? Hay que aprenderla, ¿no? Y eso no es que se aprenda de la noche a la mañana. Hay un proceso, técnica, arte. La siguiente, por favor. Y esto es muy importante, y con esto quiero enfatizar algo. Toda nuestra arte no reemplaza a la predicación misma. ¿Por qué? Porque como dice Romanos 10:17, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. 1 de Pedro 1:23-25 dice: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia, el Evangelio, ¿no?, que se les ha predicado. La siguiente. ¿Por qué es necesario aprender la forma y el fondo, la técnica, el arte? ¿Por qué es necesario? Porque el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. En pocas palabras, se hizo entender. Si no se hubiera hecho carne, no hubiéramos podido entender nada. Se hizo semejante a nosotros para que podamos comprender y para que podamos tener un modelo de cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que disfrutar eso que Él ya hizo, ¿no? Y bueno, la última. ¿Por qué es importante estudiar la forma y el fondo? ¿Por qué creen? Pos del Evangelio, ¿no? Es muy importante esto. Tocamos un día y el siguiente no. Pero si realmente el Evangelio ha impactado en nuestras vidas, vamos a tener una preocupación importante por alcanzar a las personas que no han sido alcanzadas a través de todo lo que hacemos. Nuestro diario vivir, nuestras manos, todo nuestro cuerpo, de por sí está consagrado a Cristo porque Él nos cubrió con su sangre. Entonces, eso es el Evangelio. Y eso es el arte. Una alegoría, una representación de lo que es Dios mismo. Pero también recordemos que no es Dios
solo es una representación y tenemos que siempre apuntar a Cristo, a su palabra. Esto es lo que cambia. Podemos poner un cuadro muy bonito, pero eso solamente va a producir un deleite. Lo que tenemos que hacer es que ese cuadro, a través de ese cuadro, a través de esa pintura, a través de estatuas, a través de lo que sea, invitemos a las personas a los pies de Cristo. Y bueno, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Y Pastor Hooper, muchísimas gracias por traerme desde Lima hasta aquí para poder reencontrarnos después de muchos años, de verdad. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor, le damos. Gracias, Jaime, por compartir. Están pasando, por favor, están pasando.